Bendito Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí congregados, conectados, para poder escuchar la enseñanza de tu palabra relacionado a hogar y familia. Gracias por la vida de tu siervo, el pastor Haroldo, y por la vida de cada uno de los hermanos que ya están conectados en la clase. Bendice a cada uno de ellos, derrama de tu gracia sobre la vida de tu siervo y abre nuestro entendimiento para comprender la enseñanza de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Haroldo, le dejamos el tiempo. Bien, mi hermano, Padre del Señor, a todos los que están presentes. No sé si estamos todos conectados, los que van a participar. Villaflor presente. Pastor. Aló, Joselito. La cara de los participantes. No hay problema quitarlo, ¿no? Para poder leer bien la... Ya. Ya, está bien. Listo. Bueno, creo que continuamos. Muy bien, pastor, solo faltaría que usted habilite su cámara para que podamos verlo. Ok, muy bien. Ahora sí, pastor, el tiempo es suyo. Bien, muchas gracias. Dios me lo bendiga. El tema que tenemos para compartir hoy, el divorcio a la luz de la Biblia. ¿Correcto, hermanos? Amén, pastor. Muy bien. Me encantaría que los hermanos vamos compartiendo. Vamos a iniciar entonces con este punto principal. El divorcio a la luz de la Biblia. Como está acá comentando. Pastor Haroldo, no lo escuchamos. A ver, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, muy bien. Perfecto, gracias. Amén. Bien. Tenemos entonces como tema principal hoy la lección se trata de el divorcio a la luz de la Biblia. Sinceramente, hermano, este tema es bastante fuerte, porque mientras yo en la mañana, cuando el hermano José Luis me pasó la lección, lo estaba viendo en mi celular mientras estaba por otra parte, uno piensa en muchas cosas. Porque a diario escucha, pasa bien en episodios en la vida de uno como pastor, que va a tener que enfrentar situaciones de personas divorciadas que quieren volver a rehacer su vida. Y este tema prácticamente es bien fuerte. Pero vamos a ir considerándolo porque es sumamente interesante. En el comentario que tenemos acá dice: el divorcio es considerado un problema espiritual
que está relacionado a las consecuencias de la caída del hombre, del pecado y del endurecimiento de los corazones. La causa del divorcio. La causa del divorcio, tal como lo tenemos señalado en la ley de Moisés, dicho por el comentario acá, el divorcio se tornó una de las mayores manifestaciones de condición pecaminosa del hombre. Así se hace necesario reconocer las primeras señales de este síntoma fatal. Cuando se permite que la voluntad humana prevalezca sobre la voluntad de Dios, la simiente de la obstinación florece y genera rebelión espiritual. Sinceramente, el pecado es lo que ha causado desde el pasado hasta en el presente, especialmente en esta área. Tenemos que lamentar muchísimo que todo dolor y las consecuencias que conlleva el divorcio en las personas es muy dolorido, es muy dolorido. Las causas más frecuentes del divorcio son la infidelidad, la falta de comunicación y comprensión en el hogar. Tres cosas muy puntuales que hay que considerar. Infidelidad conyugal, es decir, puede haber una caída, una tercera persona dentro del matrimonio. La falta de comunicación y comprensión en el hogar. Bueno, eso está apuntado como base principal de las causas de divorcio. Estos tres, aunque pueden, obviamente que hay más causas. Que analizando lo que todos los que hoy somos casados, y si tal vez hay personas no casadas que están en el grupo, o de lo contrario, gente de nuestra iglesia que se van a casar, tienen que tomar muy en serio este tema. ¿Cómo prevenir el divorcio? Tenemos que tomar en cuenta lo que dice acá. Es el preciso instante que se percibe que la relación conyugal está sufriendo algún tipo de desgaste, desequilibrio. Es obligación de los cónyuges tener en cuenta por lo menos 3 puntos fundamentales de la sana convivencia. Es lo que está apuntado en el punto principal. Primero, la comunicación. Comunicación es la transferencia de información. Ahí está uno de los problemas fatales, hermanos, la falta de comunicación dentro del matrimonio. La falta de comunicación en todas las áreas, ministerial, cuando el pastor, los obreros, cuando el papá, los hijos, en fin, capataz o patrón y trabajadores no se comunican, termina en algo desastroso. Y en el matrimonio, si no hay comunicación, la falta de información, el no tener tiempo para a veces conversar con el cónyuge, no tengo tiempo, estoy apurado, al final termina en una tragedia. Los consejeros matrimoniales indican que cuando se ve un matrimonio sólido y muy floreciente ya de muchos años, eso indica que ahí hubo una buena comunicación desde el comienzo. Y eso hay que conservar. Si eso estuviera faltando en la relación nuestra, hermano, tenemos que ser bien prudentes y sabios y analizar cada situación. Y que esta área de comunicación, si no la sabemos manejar, implementémosla en nuestros hábitos conyugales, hermano, la comunicación.
preguntemos qué está pasando, por qué llora, por qué está triste, etcétera. O aunque sea, si no está así, si está alegre, pero siempre tiene que haber alguna pregunta de él, de ella. En la comunicación no puede haber también ninguna situación que esté escondido allá en la relación. No, no puede haber secretos, no puede haber secretos. Mire, la falta de comunicación, reiteramos, ha llevado al desgaste en la relación matrimonial, y la falta de comunicación ha llevado también a sucumbir en la relación matrimonial, pero la comunicación ha salvado mucho matrimonio. Yo conozco pastores, amigos, que después de haber tenido ellos un encuentro frontal con el diablo, han tenido que después ir a casa, avisar a su esposa lo que pasó, sin estar escondiendo detalles, y eso ha hecho que la relación siga más fuerte todavía. Entonces no se puede, si hay una proposición en el caso de los casados, mala, fuera, en el trabajo, en la calle, donde sea, no hay que quedarse callado. Por callar situaciones de esa índole, a veces de una tentación, un coqueteo fuera del matrimonio de la que no es su pareja, pastores, hermanos, han caído. Y sin embargo, como les digo, los que avisaron, los que se comunicaron, tuvieron victoria en esta área. Por favor, hermanos, no por ningún motivo desechemos esta área, aprendamos a comunicarnos. Conozcámonos mejor comunicándonos. El inciso B, unidad de propósitos. La pareja debe apuntar para los mismos valores espirituales, orando siempre para que el matrimonio, todos los obstáculos como ser, ambos deben desear la misma cosa, estar interesados en la estabilidad del matrimonio, unidad de propósito, hagamos esto, saquemos adelante esto, vamos a tener inconveniente en el camino, pero no vamos a desmayar, tener un solo objetivo. Hermano, la Biblia dice que mejores son dos que uno. La pareja obviamente es un equipo, son dos, pero son un equipo. Todo asunto que vaya a beneficiar al matrimonio tiene que ser asunto de los dos, de la pareja. Hay que estar en el mismo objetivo. La iglesia primitiva, claro que ese es el propósito de la iglesia primitiva. Ustedes saben que dice ahí Hechos de los Apóstoles que todos eran de un corazón y un alma. Donde apuntaba el pastor principal, los demás estaban ahí listos para ejecutar lo que se decía. Entonces, qué bonito es ver cuando hay unidad de propósitos. No hay peleas, todos, ambos jalan para el mismo lugar. Alguien comparó el matrimonio también como el carretón. Tiene ahí dos ruedas, van caminando, jaladas obviamente por el caballo o qué sé yo, pero las ruedas van, y también se compara el matrimonio con la escalera. Dos palos largos, los atravesaños son los hijos, los largos son marido y mujer, pero ambos tienen un solo objetivo, sostener los atravesaños en el caso de la escalera. En el caso del carretón, si retrocede, las dos ruedas retroceden, si avanza, las dos avanzan. Unidad de propósito. Tiene que haber también aquí en esta área, el inciso C nos indica de humildad. Es imprescindible que los cónyuges tengan disposición para reflexionar sobre sus equívocos, de compartimiento, de retractación cuando sea necesario. A su vez debe el cónyuge conducirse sabiamente a fin de perdonar y no dañar la dignidad
del que se humilla. Sí, humildad. Es triste ver, hermanos, para que nosotros, ustedes se cuiden de este. A veces puede haber un dilema en esta situación. Cuando él es de una posición más elevada, viene de una familia pudiente, o él tiene dinero, etcétera, y ella es de humilde condición, quiere sobrepasarse. Y si es al revés, ella tiene más estudio, tiene dinero, tiene condiciones, quiere hacer de él como si fuera simplemente un peón en la casa. Para nada, para nada. Mire, eso ha traído mucho conflicto en la relación matrimonial. Aquí tenemos que aprender a ser muy humildes. Así venga de una posición más elevada, él o ella, dentro del matrimonio, esa área no tiene por qué perjudicar la relación. Entonces hay que aprender a ser humilde, no dañar, como está enseñando acá el comentario, no dañar la dignidad de la persona. Prevenimos el divorcio comenzando por ahí, con la comunicación, la unidad de propósitos y siendo humildes. Avanzar juntos. ¿Cuándo el divorcio es permitido? Allá lo dijo el Señor Jesús en Mateo 19:9. Por la dureza del corazón. ¿Saben qué, hermano? Se permite, pero no es porque estaba viendo este comentario. Si colocamos la atención en lo que Pablo está hablando, podemos entender, dice acá el comentario, que él dice que una persona puede divorciarse, pues nadie es esclavo viviendo forzadamente en un mismo techo con una persona sin tener felicidad. Pero hace una advertencia que cada uno viva como el Señor lo repartió. Esto se refiere a lo que Jesús dijo en Mateo 19:9, que no vuelva a casarse, pues la única forma de desligarse del cónyuge es la muerte de uno de ellos, quedando de esta manera libre para casarse con otro. Es fuerte verdaderamente, hermano, este tema. Yo hoy en día, como comentario les digo, estaba buscando una pieza para mi vehículo, el rodamiento trasero de mi vehículo. El rodamiento había sido una pieza fundamental en el vehículo y es, como le dicen, tienen su forma de decir ellos. Yo le digo sellado porque no me acuerdo, patentado. Eso, es patentado. Esa pieza no se puede abrir, no se puede reparar. Se lo hizo así, nació así, el fabricante lo vio bueno así. No puede hacerse esa pieza cuando se frega, totalmente se frega, hay que cambiarla, hay que reponerla. Otra pieza similar. Entonces, ahí no hay forma de, a ese rodamiento, hermano, no hay forma de cambiar su propósito del rodamiento. El matrimonio, cuando habla de cuándo el divorcio es permitido, la verdad que dice acá, de modo general, al creyente no le es permitido divorciarse y casarse nuevamente. Dios estableció directrices para el matrimonio y su estabilidad, pero no estableció el divorcio. Y es cierto, hermano, hay directrices cómo enamorar, cómo comenzar una relación nueva, cómo va a ser fuerte y estable su matrimonio. Sí, para eso hay. Es exactamente como un rodamiento, es patentado. El matrimonio nació patentado, no es para poder deshacerlo cuando no venga en gana, para nada, hermano.
A pesar que el divorcio es una tragedia, la infidelidad conyugal es un pecado tan cruel contra el cónyuge inocente que tiene el justo derecho de finalizar el matrimonio mediante el divorcio, pero el caso es tan serio que el mismo Jesús dice que ninguno de los dos se pueden casar con otra persona, de manera que entendemos que el matrimonio es para toda la vida. Cuando dice para toda la vida, yo lo comparé hoy, el matrimonio nació patentado, hermano. Así que mejor vamos a disfrutar de esa bendición de estar casados y nunca más, por ninguna razón, motivo, circunstancia, hacernos los locos, porque después la cosa se vuelve ya, hermano, anormal, se vuelve pecaminosa. La única cosa que puede separarlos es la muerte. El rodamiento se frega cuando ya es viejo, llegó su tiempo y caducó y se lo reemplaza. El matrimonio es exactamente, esa es la explicación que yo encontré, hermano, en relación al matrimonio. Y el divorcio simplemente para acceder ya, en mis palabras, acceder no porque sea correcto a un capricho. Acceder a un capricho no porque sea correcto. Eso fue lo que el Señor dijo en Mateo 19. Moisés lo permitió. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Ya simplemente para darle por lo menos un contento, aunque no es legal. Bueno, el divorcio en la ley de Moisés. En la ley judía el varón tenía derecho de pedir el divorcio a su mujer, pero no la mujer a su marido, con una declaración sencilla, sin juicio ni apelación. Está la cita ahí. El marido podía pedir el divorcio no solo por causa de adulterio, sino por cualquier cosa indecente que veía en la mujer, tornando así un capricho del esposo por cualquier razón. Es lo que les decía yo, hermano. Simplemente por un capricho. Imagínense, ahí en la ley dice que si a él no le parecía, porque ya descubrió que en el seno matrimonial, en la relación, ella tenía algún defecto físico, ya por esa razón. Imagínense, yo escuché, no era judío, era un veniano en una enseñanza de esta índole. Hablaba el pastor de un señor que se divorció de su mujer simplemente porque ella largaba gases, para hacerlo más elegante, podíamos decir otro término, ¿verdad? Pero largaba muchos gases. Y le dice él, ándate, nos separamos, ya no te aguanto, etcétera, etcétera. Vi también un caso así con la doctora Polo, una mujer que viene a pedir el divorcio por causa de que su marido largaba mucho gas en casa. Y bueno, vino otra y le dice, si él larga gases, yo también largo gases, pero íbamos a vivir los dos largándonos gases y punto. Esa es la relación matrimonial. Entonces, mire usted, por un capricho de que la mujer veniana, y él era veniano también, era muy gasera ella, si queremos decirlo así, la dejó. Así pasaba con la ley de Moisés, hermano. Un capricho, él veía en ella alguna cosa así y ya simplemente por esas razones él pedía el divorcio. Jesús declaró que el divorcio, por razón que fuera, era incompatible con el propósito de Dios para el matrimonio. De manera que la norma del divorcio es una concesión para tratar con la causa del pecado y la dureza del corazón. Mateo 19, 8. Los hermanos, me imagino que tienen algunos comentarios que quisieran preguntar por ahí, seguro, ¿no? ¿Están atentos a la clase los hermanos?
Amén, pastor. Amén, pastor. Muy bien. Amén, pastor. Avanzamos. Después vamos a dejar las preguntas, ¿les parece? Amén. Amén. Muy Amén. bien. Sí, porque ahí Amén. hasta a mí me da pena casos que hay, ¿no? Porque suceden casos, hermanos, suceden casos. Dios quiera, como digo ahora, yo soy casado, ustedes están casados. Ni en chiste vamos a pensar en cambiar nuestra pareja, porque después, hermano, conozco y tengo estudios bíblicos que rotundamente nos dan una lección bíblica de esto y lo convierten, prácticamente le cierran todos los ángulos para que los que quieren volver a casarse no lo hagan nunca más. Y es penoso. Entonces, por eso vamos a cuidar lo que tenemos hoy, hermano. Bueno, tenemos acá la familia y el culto doméstico. La familia y el culto doméstico. Deuteronomio 6 al 9 hay como base. Creo que esta sí que es una práctica que se la debe implementar, hermanos, en casa, en la familia, en el seno íntimo de la familia. Y los que toman la delantera, en este caso, es papá y es mamá. La palabra del Señor le da al hombre especialmente el derecho, porque a él se lo considera sacerdote de la casa, sacerdote. Así que como sacerdote, creo que tenemos la autoridad de Dios para abrir nuestra boca y comenzar, hermano, a implementar los cultos domésticos. Hay las sugerencias por ahí que dice que puede ser una vez a la semana. Dijo una hermana en una iglesia nueva que se está abriendo, vamos de allá de la congregación de Turere, la nueva congregación. Al principio los cultos una vez a la semana. ¿Sabe qué dijo la hermana? No, yo no soy católica para asistir una vez a la semana, para comer una vez a la semana, no soy católica, ya dejé de ser católica. Comemos 3 veces al día y todos los días. Entonces, hermanos, ¿por qué no sacar ejemplo de ahí también? ¿Cómo es posible que podamos, aunque tenemos sugerencia, no sé si en este manual o en alguna parte leí, que se puede hacer una vez a la semana? No, una vez a la semana no se come, hermano, es 3 veces al día. ¿Y sabe qué? Nosotros comemos 5 comidas, ¿sí o no? En este tiempo, por la bendición de Dios, a mí me traen una comida sana. Comienza el desayuno a las 10, la merienda a las 12, el almuerzo a las 4, otra vez merienda, a las 7 de la noche, cena. Bueno, mire usted, son varias comidas, hermano. Son 5. Y los más glotones, más de 5 se comen al día. Entonces, hablando de culto doméstico, creo que es saludable, hermano, obedecer lo que nos está diciendo acá la enseñanza. A través del culto doméstico lograremos formar debidamente a nuestros hijos. Claro que sí. Y de esta manera fortalecer los lazos de afecto, amistad y comunión entre los miembros de la familia. Porque los que somos papás ya sabemos que los hijos, hermanos, se pelean entre ellos. ¿Y qué tal si no los educamos cristianamente? Van a llegar a ser enemigos incluso. Ha pasado en las grandes familias. No sé si se descuidó el patriarca Isaac, que sus hijos terminaron, hermano, aunque a veces uno no enseña eso, pero terminaron de enemigos, aunque claro,
Jacob no lo odiaba a su hermano. Fue él que simplemente le nació el odio por la bendición que le quitó. Pasó así en la familia del patriarca. Pasó en la familia del sacerdote o el sumo sacerdote Elí. Sus hijos no tenían conocimiento de Dios. ¿Y por qué causa usted cree que no tenían conocimiento de Dios? Eran impíos, dice la palabra, ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2. Porque su papá jamás, hermano, jamás se sentó con ellos a tener un tiempo de culto doméstico. Tenemos que aprender de los errores de otros hermanos para que nos animemos a implantar eso y que nuestros hijos se críen, crezcan teniendo otra forma de ser, de ver las cosas y de vivir y de tratarse, los lazos afectivos, la amistad, porque crecen los muchachos, hermanos, crecen los hijos, se hacen varones, se hacen jóvenes, perdón, se hacen mayores, y cuando han sido educados cristianamente, y si tienen algún conflicto entre ellos, se van a perdonar porque saben ellos que el perdón es la clave para restablecer una relación. Entonces, el culto doméstico es fundamental, hermano. Por favor, hay que implementarlo. Cuando esto acontece, la misma iglesia es fortalecida, pues la base está confirmada por la familia. ¿Verdad, hermano? No vamos a tener creyentes peleones porque nuestros hijos están siendo enseñados, educados de una forma correcta. Enseñarles la palabra del Señor, enseñarles. Creo que hay que tener como un punto de partida y también enfocarse a dónde llegar, porque tampoco hay que acertarle nada más a ver dónde abra la Biblia, dónde abrir la Biblia y aquí leeremos para este día. No. Creo que tiene que ser también así como cuando nos planteamos y nos hacemos un propósito. Decimos, este mes oraré tanto, este mes leeré el libro de todas las cartas paulinas, el tercer mes leeré Apocalipsis. Es un ejemplo. Tengamos un objetivo. Primer culto, aprenderemos quién es Dios. Segundo culto, aprenderemos sus atributos, etcétera. Aprender quién es Dios de acuerdo a lo que tenemos para enseñar. Van creciendo los niños. Vamos a enseñarles quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es la iglesia, cuáles son los deberes del miembro. Es un ejemplo para que no estemos, hermanos, simplemente adivinando qué enseñar en cada culto familiar. Y nosotros los pastores estamos en la obligación de darle un enfoque a ustedes. Suponiendo hay una familia, me dice, pastor, yo quiero comenzar los cultos familiares. ¿Qué me sugiere usted? ¿Qué temas hablaré cada día? Tenemos, por ejemplo, un libro muy bonito que dice el pan nuestro de cada día. Cada día del mes tiene una meditación breve, porque un culto familiar no pasa más de media hora, hermano. Oración, lectura de la palabra, 2 o 3 cánticos, una meditación de acuerdo al tema, bien conciso, y la familia se va cada cual o al desayuno o al trabajo. Entonces, no es 1 hora o 2 horas. El culto familiar es lo más breve, es lo más conciso, hermano. Se le da prácticamente la esencia, así nadie se acobarda. Una canción bien cantada, una lectura bien apropiada, una meditación de acuerdo al tema que se quiera tomar. Entonces, es como sugerencia, es lo que trae provecho, hermano. Cuando se
se hace las cosas simplemente a la aventura, lo que aparezca, lo que salga. Créame, hermanos, que vamos, es por esa razón, ¿saben qué, hermanos? Nosotros, después de tantos años, recién queremos tener cada culto un tema específico para que la iglesia tenga un enfoque de un tema. Ya saben los hermanos de acá de nuestra iglesia que ya vamos por la segunda materia que estamos tomando. Hoy en día, en estos meses, están pasándose los obreros, los pastores indicados, el tema de escatología, y queremos que se le dé fin. Entonces, un seguimiento para que los hermanos que están pasando esos temas sepan desde las profecías hasta, seguramente va a terminar con el desenlace del anticristo, etcétera, etcétera. Entonces son temas que uno lo va aprendiendo, hermano. Entonces, en un culto familiar yo lo veo muy necesario que se pueda ir haciendo así. Si esta regla fuese seguida por toda la familia cristiana, nuestra generación sería mejor y más fuerte espiritualmente. Correcto. Muchas personas reclaman que muchos hijos de pastores y obreros no son creyentes, o algunos no son constantes en la iglesia. Esto tiene una respuesta a la causa de esa fragilidad. Está en que los obreros nunca se dedicaron a realizar el culto doméstico en casa. Ya hablamos del patriarca, hermano, que pasó eso con sus hijos, ¿no? Esaú y Jacob. Y pasó con Elí, lo perdió a sus hijos. Y tenemos un testimonio, hermano, que de un pastor cochabambino, creo que tiene 17 hijos en su matrimonio. 17 hijos, algo así. Si no son 14, son 17. Ni uno hasta el día de hoy son cristianos. Él es pastor desde su juventud, sigue vivo actualmente, y sus hijos, ninguno. El finado pastor que ya partió a la presencia del Señor, Nicanor, él nos cuenta en un culto que nos visitó, todos sus hijos son incrédulos. ¿Por qué causa? Por esa causa, hermano. Por esa causa de que nunca se intentó hacer un culto doméstico, no aprendieron. No es tarde, hermano, para comenzar, por favor. Amén. Quizás muchos no están de acuerdo con nuestra opinión, dice el comentario acá, pero esta encuesta ha sido hecha en muchos hogares y se llegó a la conclusión que los hogares que realizaban culto doméstico, sus hijos son ejemplos en la iglesia y son en la mayoría colaboradores, y algunos son pastores. Muy bien. Verdaderamente, ya yo, sin haber leído acá, le estaba compartiendo ese testimonio de este pastor. La consecuencia de los padres en cuanto a su deber. La conciencia de los padres en cuanto a su deber. Adán. Cuando los hijos de Adán ofrecieron al Señor las primicias de su trabajo, demostraron haber recibido de sus padres conceptos sólidos sobre Dios y su relación con el hombre. Esto significa que Adán y Eva practicaban el culto doméstico. De otra manera, ¿cómo podían sus hijos saber acerca del culto al verdadero Dios? Sí, es correcto. Noé, podemos ver el ejemplo de Noé. Por ocasión del encuentro de Dios con Noé, el Señor le dijo: más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18 se concluye que si Noé no hubiese enseñado a sus hijos a obedecer a Dios, ellos no habrían entrado en el arca. Abraham, otro ejemplo, el Señor le dijo a él, no, yo sé que mandará a sus hijos a su hijo y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio. Entonces son padres que enseñaron. Tenemos más ejemplos, hermano, acá. Eunice y Loida también le enseñaron al joven pastor Timoteo.
Vemos que Timoteo fue enseñado por su madre Eunice, su abuela Loida, y fue logrado en el cotidiano del hogar. No se debe responsabilizar a la iglesia por la formación deficiente de los hijos de aquellos que se aprende o se deja de aprender en la iglesia, sino es en el hogar la escuela de la formación cristiana de la familia. Correcto, hermano. Entonces, mire, tenemos ejemplo hermosísimo de estos patriarcas del primer padre de la humanidad, Adán, y por consiguiente los demás que vinieron. ¿Cómo realizar un culto doméstico? El culto doméstico es realizado en un momento que todos los miembros de la familia están en casa. Es muy importante realizarlo por las mañanas. Cuando los hijos son chicos, es el ideal más apropiado, hermano, según nuestro diario vivir. Cuando todos se levanten después de asearse, deben sentarse a la mesa enseguida. Se canta uno o dos himnos o coritos, de manera que se debe antes de todo adorar a Dios. Los padres deben hacer una lectura de la palabra y dar unos consejos para sus hijos referente a la forma de vivir, de hablar, de tratar a las personas, etcétera, de manera que este tiempo no sea demasiado largo para no cansar a sus hijos. Después deben hacer juntos una oración a Dios. Este culto puede ser realizado también a la hora del almuerzo o de la cena. Depende de cada padre o la disposición del tiempo que tenga con la familia. Correcto. Tenemos que adecuarnos a eso. Como ocurría, debe ocurrir nomás en la Universidad Bethesda. Los pastores querían estudiar y ellos ya sabían que los pastores podían, de acuerdo a su disponibilidad. Unos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, otros solo el sábado, según su tiempo. Cuando los hijos ya son grandes, hermanos, algunos salen bien temprano, ni desayunan siquiera, la universidad o el trabajo, y ya comienzan las deficiencias. Entonces hay que buscar un tiempo apropiado con tal de hacer esta acción, hermano, de este culto, no llevarlo a cabo con la familia. Amén. ¿Qué se debe enseñar en el culto doméstico? En este culto doméstico usted puede enseñar a sus hijos, orar, incentivarlo a que prediquen la palabra de Dios, educarlo a ser puntual en sus actividades. Sí, son valores que se les enseña, pero como les decía al comienzo, hermano, es mucho más saludable si tomamos este trimestre, por decir, como ya dije al principio, vamos a aprender sobre estos temas. El próximo trimestre, así como estamos haciendo exactamente con este libro de teología que ustedes están pasando, tienen creo que 8 clases, me decía Joselito, para terminar, no sé si los cuatro temas se va siguiendo. Después viene la mitad del libro, tiene otra materia y así sucesivamente. Entonces eso es más provechoso porque uno no está a la deriva o a lo que salga. A ver, vamos a ver qué dice Dios este día y pum, abrimos a la adivinanza. No, mejor es ser consecutivo con algo que tomamos para que podamos aprender, hermano, mucho mejor. Amén. En el primer, la Biblia nos enseña también eso. Ustedes saben que en la creación, ¿qué se hizo primero? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El primer día dijo Dios que se haga la luz y fue la luz. Segundo día, otra cosa. Tercer día, otra cosa. Y así cada día se hacía una cosa. Y por último, el sello de la creación se hizo al hombre. Lo considero, hermano, más provechoso así. Y los consejos que no pueden faltar son valores que hay que enseñar a los hijos, a ser puntuales, a respetar a los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Amén, hermanos. ¿Están allá presentes? Amén. Muy Amén, bien. pastor. Amén. Amén. Qué bueno.
Qué bueno, mi hermano, qué bueno, qué bendición. Seguimos adelante. Ahora pasamos al tema la familia y la iglesia. La familia y la iglesia. No hay como separar iglesia y familia, porque constituyen el cuerpo de Cristo, que es esencial para que ésta esté cimentada en las Sagradas Escrituras, sirva a Dios y disfrute de todas las bendiciones divinas. Es posible que una familia viva sin frecuentar a la iglesia. Sin embargo, ella pasará por muchas dificultades y fracasará. Porque es antibíblico, hermano. Paramos ahí. Es antibíblico hacer eso, no congregar. La Biblia nos manda enfáticamente, no dejando de congregarnos. El salmista nos dice que él escogería estar en la casa del Señor que 1000 fuera de él. Escogería un día estar en la casa del Señor. El tipo se alegraba con lo que le decían a la casa del Señor, iremos. La iglesia primitiva, su ejemplo más oportuno para nosotros es que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En la hora de la oración, los apóstoles no dejaban nunca de estar en el templo. Fue ahí donde ocurrió un milagro. El que estaba ahí sentado a la puerta del templo, la hermosa, el enfermito, ¿se acuerdan ustedes, no? Muy bien. Entonces, sí o sí, ellos frecuentaban la hora de la oración todos los días. Ese es el ejemplo de la iglesia. Entonces, hermanos, tiene toda la razón este comentario a decir que cuando las familias tratan ya de volver o de querer congregar de nuevo, ya no se siente. ¿Sabe qué, hermano? Yo fui una vez, hablando de mi experiencia, viajamos con la familia a Guarayos a descansar por Navidad, Año Nuevo, dijimos nosotros, con la esposa. Llegamos a Guarayos, nuestra casa, apenas bajamos las maletas del vehículo y recibo una llamada a Trinidad. Venite, por favor, pastor, me decía el pastor de allá, Ángel Herrera. Es que mi predicador no vino y bueno, cuando las tortas faltan, las chimas sirven, dijimos entre nosotros ahí. Así que me fui para allá con toda la familia. No pudimos descansar, hermano. Fue primer Navidad que pasé lejos de la iglesia. ¿Y sabe qué? Apenas una semana aguantamos por allá. Yo tenía vergüenza por haberme ido un fin de año de acá de la iglesia. Cuando un creyente no congrega, hermano, una semana, 15 días, tiene vergüenza, va a dejar de leer la Biblia, va a dejar de orar, no se siente igual y va a terminar mal. Es correcto eso. Pasa dificultades, puede fracasar muchas veces. Lo legal es obedecer la palabra, aunque tengamos muchos peros para decir es que aquí, es que por allá. Sí, yo sé que hay trabajo, hay compromisos y hay muchas cosas, hermanos, que atender. Sí, yo sé que hay muchas cosas que atender, pero Dios en su misericordia también, que somos millones de cristianos, a todos nos atiende por igual y en ningún momento nos desampara. Tenemos que ser hijos agradecidos. Tenemos que enseñar a nuestra familia a hacer que ellos practiquen la vida cristiana sin dejar de asistir a la casa del Señor. La familia debe cooperar para el crecimiento saludable de la novia de Cristo a través de su buen testimonio cristiano, de las contribuciones, de su asistencia regular a los cultos y a otras actividades de la iglesia, sobre todo a la escuela dominical, que si bien, hermano, hay compromiso durante la semana, aunque sea el domingo, hermano, aunque sea como católico o católica,
aunque sea el domingo, pero ya, si no puede un día normal de culto, ¿sabe qué? Se hace también. Si no se puede en un día normal, cualquier horario que uno tiene tiempo, no he ido a la iglesia estos días, pues voy a cualquier hora, hermano, a cualquier hora del día sirve. Voy a la casa del Señor a orar, a cantar, a leer mi Biblia, a adorar al Señor y después me vuelvo. No está el pastor ahí, no está el evangelista para que le dirija un culto, pero él está cultuando a Dios en persona. También eso salva las condiciones de a veces mucho compromiso, mucho trabajo, trabaja lejos, etcétera, viaja mucho, pero en cuanto tiene tiempo, asistir, ir personal, no esperar un culto, hermano, normal. Lo he visto en el transcurso de mi ministerio, no solo aquí en Santa Cruz, también en el campo de donde estuvimos sirviendo al Señor. Jesús y la familia. Muchos hechos del ministerio de Cristo ocurrieron dentro de los hogares, involucrando a toda la familia, es decir, sus miembros en general. Esto puede ser fácilmente encontrado en los evangelios. Cuando Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo para formar la iglesia en el día de Pentecostés, pues sus discípulos estaban reunidos en casa de una familia. Eso es correcto. Entonces, hermano, el ministerio de Cristo comenzó en su familia, continuó con las familias, cada discípulo tenía su familia. Entonces, no tenemos nosotros por qué dudar siquiera de esta bendición. Los hechos del ministerio de Cristo ocurrieron en los hogares, involucró a la familia, es decir, estamos, hermanos, 100% inmersos. Debemos estarlo, la familia, ligados al Señor Jesús para continuar la labor que Él nos ha dejado. La familia cristiana, Efesios 5, 22 al 23, habla del hogar siempre, de la pareja. Vemos que en el hogar verdaderamente cristiano, el marido y la mujer, en su modo de vivir y de actuar, figuran para la misma familia, para la iglesia y para el mundo, la unión espiritual perpetua y profunda entre Cristo y la iglesia. Este texto trata de la familia cristiana, sin embargo, el nombre iglesia es mencionado 6 veces. Esto revela que la familia y la iglesia son entidades, no apenas asociadas, sino entretejidas y dependientes la una de la otra. Es decir, que no puede vivir una familia sin iglesia y la iglesia se conforma de las familias, queridos hermanos. Nosotros decimos en el ámbito ministerial, no existe convención sin la iglesia. Son las iglesias las que conforman convenciones nacionales, así como en el ministerio también. El obrero está casado a la iglesia. De eso tenemos ejemplo de Moisés. Cuando él quería desligarse de su responsabilidad, no podía, para nada, hermano, no. Le dijo al Señor en una ocasión, me es pesada en demasía, Señor, esta carga, ya no lo soporto, es mucho peso. Pero el Señor lo fortalecía y termina diciéndole al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de este lugar. El tipo vivía bien ligado. La iglesia está ligado al ministerio del pastor, el pastor está entretejido, así la familia está entretejida, no puede vivir la una sin la otra. La importancia de la familia en el plan divino. Dios dio origen a la raza humana mediante una familia que fue Adán y Eva, perdón. Dios fundó a la nación elegida, valiéndose de una familia la cual fue la de Abraham, y trajo el Mesías al mundo a través de la familia de José y María. El primer acto de Dios luego de crear a la familia fue bendecida. Génesis 1:28, Dios continúa dispensando esta bendición a la familia como está presente en Génesis 5:2 y en toda la Biblia. Correcto, hermano. Fue la familia la que dio origen
a la raza humana. Por eso es tan valiosa, es tan importante, es fundamental. La familia nació en el corazón de Dios, de hecho. Cada hogar cristiano debe ser una iglesia. Sí, tiene que ser. El término hogar proviene del latín lare, que es aquella parte de la cocina donde se encendía el fuego para preparar el alimento y calentar el ambiente. El hogar es el ambiente donde vive la familia y debe ser calentado no solo por el fuego, sino por el amor del espíritu y del corazón humano. El calor humano actualmente es tan escaso que amenaza la desintegración de la familia. Cada hogar cristiano debe ser siempre una iglesia del Señor en miniatura, donde Dios sea conocido, exaltado, honrado, reflejado, obedecido y amado, donde la piedad sea cultivada y el cristianismo bíblico sea practicado. ¿Sabe dónde se vio más visible esta figura de una mini iglesia? Al comienzo de la pandemia del coronavirus. Cada hogar se volvió una iglesia, hermano, en miniatura. Una iglesia. Allá se oraba, allá se ayunaba, allá se leía la Biblia, se participaba los que tenían cómo comprarse megas, participaban ya del WhatsApp de manera general, pero cada hogar se volvió, hermano, una iglesia, gracias a Dios. Después de todo, hermano, aunque sigue causando mucho dolor, ha servido la pandemia para que los hogares se conviertan en iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La familia en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en su expresión visible y local nació en un hogar. El cenáculo o el aposento alto era un compartimiento amplio, acogedor, muy amoblado y prescrito para la cena. En los 3 primeros siglos de la era cristiana, posiblemente por razones financieras, a causa de las comunidades normalmente eran pequeñas y pobres, y difícil que se construyan templos, de manera que los cristianos se reunían en las casas para los cultos y para partir el pan, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Hechos 2:46. Sí, hermano. Un ejemplo de esto era la iglesia en Roma, donde los creyentes romanos se congregaban en casas esparcidas por la ciudad. Esto explica la expresión de Pablo cuando dice a la iglesia de su casa. Hay las citas ahí correspondientes. Existía una perfecta unión entre la familia y la iglesia. Tan perfecta que era difícil saber dónde terminaba la iglesia y dónde comenzaba la familia. Ambas se hallaban asociadas en busca de un fin común, que era el reino de Dios o la expansión del reino de Dios, hermano. De esta manera la iglesia tenía el favor con todo el pueblo y crecía diariamente. Así era la iglesia primitiva, hermano. Quiera la iglesia primitiva, prácticamente estaba conformada de cientos y miles de familias cristianas, porque tú y tu casa, dice, ¿no?, la palabra. El Cornelio, toda su casa, no quedaban exentos, 2 o 3, como suele ocurrir actualmente en muchos hogares cristianos. ¿Por qué no participa tu hijo? Es que no es cristiano. Hay cultos en algunos hogares que los hijos, hermanos, están allá adentro mirando teles, se escucha a veces el sonido, la perturbación, y son hijos de los creyentes. No sucedía así en la iglesia primitiva. Allá sí o sí todo el mundo participaba. Era cristiano Cornelio con toda su casa, temeroso de Dios con toda su casa, dice la palabra. Y ese es uno de los ejemplos, ¿no? Si no fuese por esta integración, la iglesia no habría alcanzado tan pronto a la capital del Imperio Romano. Además, la Biblia no tiene más libros que en su integridad habla de la familia, como en el libro de Cantares, de los Cantares de Salomón, el cual aborda la relación conyugal, etcétera, etcétera. El tema familia no era solo enseñado, sino que se vivía en el hogar.
Que este ejemplo sea seguido rigurosamente, solo puede existir una iglesia espiritualmente fuerte si las familias también fueren fuertes y entre ambas hubiera perfecta armonía. Si es verdad que la iglesia local y visible procede del hogar, por consiguiente, lo que ocurre diariamente en la familia se reflejará también en la iglesia. Correctamente, hermano, ese comentario. Como se vive en casa, así se ven los miembros de la familia cuando vienen al templo. Si no hay disciplina, si no hay educación en casa, se va a reflejar en el papá, en la mamá y por ende en los hijos. En los hijos. La familia en cooperación con la iglesia. Es un tema muy bonito, hermano, muy amplio. Vamos a continuar. Después vamos a tratar de... Tenemos una exposición esta noche. Ya veremos en algún momento la exposición. La familia en cooperación con la iglesia. La familia coopera eficazmente en la iglesia a través de su buen testimonio ante el mundo de una vida en el santo temor de Dios. Sí, hermanos. Dice acá el comentario. De la obediencia a las doctrinas bíblicas, del cumplimiento de las normas de la iglesia local a través de su pastor, una vez que todo esté conforme a la santa doctrina. La familia debe apoyar los proyectos, trabajos de la iglesia y no solo orar y ayunar, sino también colaborar con mano de obra en lo que es establecido por su pastor. El ejemplo más claro, hermano, de esto está en el libro de Nehemías. Allá cada tramo construyó para reconstruir el muro de Jerusalén. Cada familia se hacía cargo de una zona, de un tramo del muro, 5 metros, 10 metros, etcétera, 1 metro, 2 metros, pero ya cada familia tenía su parte. Es bíblico hacer eso. Cada familia debe colaborar, no solamente debe ser una familia, no puede llamarse familia cristiana, peor miembro de una iglesia, si solo observan lo que otros hacen. Si es miembro de una familia, en la familia, hermano, en la familia, cada hijo debe tener su función. Por lo menos hay familias que se sabe, este día le toca a la mayor asear los baños, el día siguiente a la menor y así sucesivamente. Por día, la una hace el desayuno, la otra hace el almuerzo o viceversa. Mientras estudian, mientras trabajan, cuando llegue, que haga su oficio, pero toda la familia debe participar, así como papá y mamá también participan, hermano. Obviamente, los papás son los que se llevan la carga mayor, pero los hijos no están exentos de tomar parte de las actividades. Cada familia cristiana debe ser, pues también, debe darle realce a su nombre de miembro de una iglesia. Participe poniendo mano. Si no puede trabajar con su mano en algo que se está haciendo, hay forma de participar. Yo pago un jornal para que en mi lugar esa familia o esa persona trabaje. Me está representando porque le estoy pagando. Yo no puedo ir por viaje, por mi trabajo o por otras cosas. Siempre hay situaciones, pero estoy pagando para que en mi lugar se haga lo que era mi parte. Pero es conveniente que los papás enseñemos a los hijos que cuando hay actividades donde podemos colaborar, ahí estemos, hermanos. La familia debe colaborar. Los diezmos, las ofrendas de la familia deben ser entregados a la iglesia como expresión de su adoración y de su gratitud a Dios. Correcto, hermano. En nuestro caso, nosotros hacíamos apuntar por familia los diezmos, pero también nos dimos cuenta, hermanos, que hay un pero. A veces solo aparece el diezmo de uno de los integrantes de la familia.
suponiendo él tiene su buen sueldo, ella también, los hijos, por consiguiente, también trabajan, por decir, tienen 2 o 3 hijos, también trabajan, ganan su buen dinerito, y el diezmo aparece solo figurando como el sueldo del papá. ¿Y de los demás? ¿En qué quedó? Lindo fuera que enseñemos a nuestros hijos a no estafarle a Dios, a no robarle a Dios. No, Señor, tráigame, Señor, a su diezmo. Vamos a poner al sobre. Tráigame, hijo, su diezmo. Aumentamos el sobre y así sucesivamente. Eso es lo correcto, hermano, que debemos hacer los papás. Si es que vamos a diezmar, familia, Guasase Chubirú, su sobre está bien petacudito, hermano, bien petacudito, porque está el sueldo de toda la familia que trabaja. Es diferente cuando el papá solamente sostiene la casa o viceversa, solo la mamá trabaja y los demás, por lo menos el papá está ahí cuidando a los hijos por algún impedimento y los chicos todavía son chicos, pero por lo menos ahí aparece. Pero tenemos que saber que los hijos crecen y va a llegar el momento que no hay que enseñarles, que hay que cooperar con esto que es el diezmo es de Dios, la ofrenda es de Dios, las primicias son para los obreros del Señor, que es lo que deben saber también los hijos, hermanos. La escuela dominical es el principal agente de enseñanza de la iglesia y es fundamental para toda la familia en la educación de los niños, jóvenes y adultos. Nosotros hemos nacido y moriremos, hermano, con esa práctica norma de la Asamblea de Dios boliviana. Nacimos ahí. Se hace escuela dominical. Se enseña el libro de guía dominical por edades y no se traspasa o no se enseña cualquier cosa que se le ocurra al pastor o al líder de la iglesia. Tiene que haber una enseñanza. Un adulto no puede estar recibiendo enseñanza de un niño ni un niño de un adulto. Cada cual debe, por ende, tener su propio material. Por eso, hermano, insistimos, hasta en las reuniones ya preguntamos cuántos pastores estaban usando guía dominical. Resulta que algunos estaban ya implementando, hermanos. Espero que por conciencia, por disciplina, por educación, por ejemplo, por lo menos que ya comiencen a usar guía dominical y a separar clases de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, etcétera, a medida que crece la iglesia. Pero la familia está involucrada y debe asistir para cimentarse, hermano, tanto desde el mayor hasta el último pequeñín, cimentarse en la enseñanza de la palabra de Dios. La familia es la que está ahí involucrada. La iglesia cooperando con la familia. En Romanos capítulo 16, el apóstol cita diversas familias que mucho le cooperaron en su ministerio. Cooperaron en muchas áreas. Dice acá, Pablo deja claro que sin ella su trabajo sería infructífero. Por cierto, todos los pastores, hermanos, en mi caso, por la gracia de Dios, tenemos familias que hacen el trabajo. Por supuesto que es parte del discipulado que uno como pastor debe enseñar. No puede ser, hermano, que el pastor sea el barrendero, sea el portero, sea el tesorero, sea el secretario, sea el profesor, sea el músico, sea todo. No, hecho un Superman. No, nada que ver, hermano. No, hay que delegar responsabilidades. Es bíblico. Moisés delegó responsabilidades de 1000, de 500, de 100, de 50, de 20, de 10.
se delega responsabilidades, no se trate de llevarse todo el peso porque no va a vivir, no va a vivir. El obrero que se lleva toda la carga no vive mucho. Y es por eso que se delega responsabilidades a las familias, hermanos. Hay familias que están encargadas de X trabajo, gracias a Dios. Hay familias que en mi caso me llevan a hacer misiones, me llevan a visitar las iglesias, a los cumpleaños. Son familias, hermano, que sin ellas, sin su vehículo, sin su buena voluntad, yo no podría hacer esos trabajos. Son familias, hermanos, que obviamente, como dice el escritor a los hebreos, vuestro trabajo en el Señor, dijo Pablo a los corintios también, y en hebreo dice que Dios nunca se va a olvidar, Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que se muestra sirviendo a los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Las familias, hermanos, deben procurar involucrarse. Hace poco es posible que yo vaya. Mire usted, un poquito de tino le está faltando a uno de nuestros obreros, pastores, que su esposa quiere que yo vaya a enseñar a los albañiles que ya pues agarren el barilejo, hermano, sus plomadas, y se den un tiempo para ayudar al pastor a revocar, a ir haciendo en lo material, embelleciendo la casa del Señor, porque solamente él, y decía la esposa, a mi esposa le pedía que yo vaya, él ya está viejo, no puede estar subiendo, haciendo su mezcla, bajando, subiendo, se cansa, y los hermanos, nadie coopera. Entonces, tenemos, hermanos, que enseñar a las familias que deben involucrar para que no lo matemos antes de tiempo al pastor por su demasiada carga. Entonces, hay familias que sí saben cooperar. Es cuestión nomás que el pastor se anime a hablar un poquito y decir, esta familia se hace cargo. Gracias a Dios, creo que la mayoría de las iglesias está funcionando así. Hay familias de la limpieza, familia para el adorno, familia para la portería, familia para el tema de jardinerías, familia para el tema de plomería, etcétera. Existen 4 puntos importantes por los cuales la iglesia también puede ayudar a la familia de la siguiente manera. ¿Qué puede hacer la iglesia? Es decir, las demás familias, porque cada persona es la iglesia. Las demás familias, o entre todos, orar por la familia. Sí, hermanos, no hay que soltar eso. La familia también sufre los ataques. ¿Cómo no? En las primeras lecciones vimos nosotros que Satanás, hermano, lo que trató de destruir al principio fue a la familia. La relación entre Adán y Eva, ahí la bloqueó el tipo. Hizo que sus hijos se maten. No, la familia ha sufrido desde aquel entonces hasta el día de hoy los ataques más duros del diablo. Entonces, con toda la razón, hermano, hay que orar por las familias. Hay que orar para que el papá y la mamá siempre puedan entenderse, tengan cordialidad entre ellos y por ende la familia se lleve bien, no haya pelea entre ellos, no haya desazón, en fin. Hay que mantener, papá, mamá tiene que saber que si no hay oración, pueden abrir una puerta o dejar abierta una puerta para Satanás hacer de la suya. No hagamos eso. Tenemos que orar por las familias todo el tiempo. ¿Qué más hay que hacer la iglesia, los pastores, los líderes, los maestros? Aconsejando a la familia. Los consejos que la iglesia urge a través de su ministerio se dedique a la consejería familiar de esta forma estaremos evitando conflictos, separaciones entre los miembros de la familia. Es correcto. Visitando a la familia o a las familias mejor. Tenemos que ayudar a los visitadores a que cumplan su trabajo. La familia necesita ser visitada regularmente por sus pastores. Oiga, en iglesias más reducidas, de número pequeño, se los conoce casi a todos. Se los conoce a todos. Una vez estuve ahí
leyendo su libro del pastor Cho. Dice que él se fue en una escuela dominical a la fila de los miembros, porque allá hacen cola para entrar al templo. Y ahí escuchaba los comentarios de los creyentes, de su pastor. Por lo menos estaban hablando bien de su pastor. Y bueno, nadie lo conocía porque fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, imagínense. No tiene tiempo. ¿Qué hacemos con ese pastor que no puede él físicamente visitar hogar por hogar? Si su iglesia solo en su central tenía ya cerca de 1 millón, ¿qué hacen esos pastores? Acá el consejo dice que es necesario. Mejor pongámosles que en lo que sea conveniente o necesario, que los pastores podamos, hermano, por lo menos visitar ciertos hogares. En el caso de iglesias ya grandes como la del pastor John Micho, no los conoce a sus miembros, ni los miembros lo conocen a él. Lo conocen en fotografía o a través de la pantalla de la televisión. Así lo conocen, pero físicamente darle la mano, saludarlo, estar con él en su cumpleaños, eso es imposible. Bueno, ¿qué más puede hacer la iglesia por las familias? Marcando reuniones específicas para la familia. Puede ser en el hogar, puede ser en la iglesia. Es lo que tenemos nosotros en el ministerio, ¿no? De hombres de valor. Hombres de valor específicamente cumple esa misión, hermanos. Reunir a papá, reunir a mamá, capacitar a papá, capacitar a mamá para ser un buen padre, ser una buena mamá, y que cumplan su deber cristiano, sus responsabilidades, sus deberes, etcétera, para con su familia. En esta reunión, el pastor de la iglesia tendrá oportunidad de dar un tratamiento especial a la familia, ayudándole a superar los problemas y las dificultades del hogar. Los temas serán específicos, como ser problemas conyugales, educación de los hijos, economía, trabajo, etcétera. Mire usted, por supuesto, como le digo yo, estas reuniones específicas para familia es conveniente. No puede, en nuestro caso, hay que ayudar, hermano, ayudar al líder o a los líderes de este órgano tan importante y fundamental para la educación de papá y de mamá, a que hayan actividades, se marquen más seguidas las reuniones, las capacitaciones, en fin, a las familias. Amén. Llegamos a la conclusión. No podemos separar a la iglesia de la familia, dice en conclusión, ni la familia de la iglesia, pues ambas hacen el proyecto de Dios para la humanidad. El apóstol Pablo estaba tan consciente de esto que en su epístola a los Efesios explica el ministerio de la iglesia haciendo una hermosa alegoría con el matrimonio. Sí, esforcémonos pues para que nuestro hogar sea realmente un perfecto símbolo de la iglesia, y solo de esta manera habremos de glorificar a Dios a través de nuestra piadosa actitud. Algunas parejas saben cómo sacarle el mayor provecho a la vida, se completa el uno al otro, fortaleciéndose y sacando provecho de los puntos fuertes de cada uno, formando un dúo indestructible. Sus esfuerzos unidos influyen en aquellos que están a su alrededor. Ejemplo, Aquila, Priscila, era un matrimonio de esta calidad. Ellos nunca fueron mencionados separadamente en la Biblia, pues trabajaban juntos como una sola persona en el matrimonio y en su ministerio cristiano. Creo que vamos a hacer ahí alguna pausa para algunas preguntas tal vez que se tenga, hermanos, en esta lección que acabamos de estar participando.
Amén, hermanos. Amén, pastor. Amén, pastor. Bueno, la que me ayuda acá a usar este aparato se me escapó. Como no tenemos la práctica, Pastor, la palabra, pastor. adelante. Solo usted habla para comentar lo siguiente, lo que usted acaba de decir en cuanto a los cultos que se abrieron o las iglesias que se abrieron en cada hogar. Quiero dar como testimonio de que mi hijo, por ejemplo, no estaba en los caminos del Señor. Me preocupó eso y empecé a reunirlos, a agruparlos y a hacer cultos con ellos. Hoy mis hijas, por ejemplo, mi hija mayor están sirviendo al Señor ahí en la congregación donde pastorea el pastor Gedeón Chanevi en Trinidad Beni. Las dos son porteras, sus esposos también. Y mi otro hijo, hoy lo tengo aquí a David y a Samuel, que también están siendo mis colaboradores, están haciendo un excelente trabajo. También es fruto de esos cultos que hicimos virtuales. Y yo estaba escuchando eso que usted dice de que hay papás pues que sus hijos no asisten a los cultos, que están desviados y todas esas cosas. No, yo sufría eso, pero gracias a Dios estuvimos orando por esta y estos cultos dio resultados, estos cultos virtuales también que hicimos con ellos. Y me acordé también de una hermana que murió y su hijo ni uno también era cristiano, como se dice, ¿no? Ellos fueron a la escuela dominical, pero crecieron más y no fueron más a la iglesia. Entonces él lo reunió y él les pidió su último deseo, su última, ¿cómo se dice? Su última voluntad era que ellos se vuelvan al Señor. No toditos, obviamente, lo hicieron, accedieron, dijeron sí a su último deseo que ella le dio a ellos, ¿no? Que era su última voluntad que ellos se vuelvan al Señor. Obviamente ellos dijeron que sí, pero sin embargo no fue así. Entonces, yo pienso, pastor, que eso tuvo mucho que ver con lo que usted acaba de decir, porque los cultos familiares marcan, le abren el camino, le enseñan el camino a nuestros hijos para servir o seguir al Señor, para que ellos sean servidores del Señor en el mañana. Cierto. Era un comentario, pastor. Gracias. Gracias por su comentario y su testimonio de lo bueno y beneficioso que son los cultos familiares. ¿Algún otro participante de la clase tiene algún comentario? ¿Algún otro participante quisiera comentar alguna cosa o tiene alguna pregunta que podemos considerar? Pastor. Sí, adelante, hermano. Sobre el tema más atrasito de lo del divorcio. Divorcio. Adelante, hermano. Yo le haría una pregunta personal a usted, pastor. A ver, usted, en el caso que usted supiera que, digamos, un hermano, un creyente, fuera divorciado, ya sea varón, sea mujer, y queriéndose casar, usted como ministro o cualquiera de nosotros, ¿qué podríamos hacer, digamos? Porque la palabra del Señor, como usted bien explicó, y la palabra lo dice, ¿no? Que hasta la muerte. ¿Qué actitud tomaría, digamos, uno en esa forma, digamos? Sí, ¿qué hacemos con personas que quieren casarse, que de pronto le cuentan a uno, yo soy divorciado hace tantos años, etcétera, etcétera? Por lo menos un alivio leve es que esas parejas que quieren volver a casarse en el mundo sufrieron esa decepción y fracasaron matrimonialmente.
vienen del mundo, porque hay varias parejas así, hermano, que vinieron del mundo teniendo este dilema. Se separaron en el mundo, volvieron, sin embargo, se hicieron cristianos, encontraron otra pareja, ya quieren casarse. Por lo que enseña Pablo, que a nuestra conversión todas las cosas son hechas nuevas. Por lo menos hay un leve reposo de decir que en tiempo de su ignorancia sucedió eso. Le es posible volver a rehacer su vida. ¿Sabe por qué? Porque no conocían al Señor, ni él ni ella. No conocían, eran ignorantes. Se convierten al Señor. Tienen en ese estado la gracia de Dios en este tiempo. ¿Será que son rechazados? ¿Será que el Señor no los va a perdonar ni sus pecados siquiera, ya que recién se convirtieron ellos? De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Todo aquel que viene al Señor con su vida, por más destruida que sea, si viene a Cristo, todas las cosas viejas pasaron y Dios echa lo profundo de la mar nuestros pecados anteriores. Comienzan una nueva etapa en su vida ya cristiana, quieren arreglar su vida. No queda otra, hermano, que aceptarlos. Pero hay otra situación. Hay creyentes, peor que creyentes, obreros, que siendo obreros, ya conocemos algunos, por ejemplo, no vamos a decir sus nombres, que dejaron a sus esposas y simplemente quieren, para justificarse. Hubo uno acá del Plan 3000 que brasilero, se fue a Brasil, se separó de su esposa. En Brasil se pilló otra joven y se mudó de la Asamblea de Dios para que la pase bien en otra denominación. Allá se casó y está haciendo su vida normalmente. Es ahí donde la cosa ya cambia de actitud. Gente que conociendo la verdad, 100% conocedores de la palabra, especialmente obreros, dejaron a sus parejas para unirse en matrimonio. Está mal. ¿Sabe qué? Conociendo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ellos sabían que eso estaba malo. Van a vivir en una vida de penuria. Solamente la misericordia de Dios. Y más todavía, en nuestro caso, o cualquiera de esos casos, se casó, dejó su esposa, es pastor, se volvió a casar con otra, ni siquiera es viudo y quiere seguir en el pastorado. No puede servir ni para portero siquiera. Puede ser un miembro común y corriente, pero ya no puede ser el líder de la iglesia, el maestro, porque se supone que un maestro es ejemplo en todo. Ejemplo. No puede ser más el maestro, puede ser un miembro, un oyente, nada más. Hasta ahí llegó su ministerio, lastimosamente. Solamente la misericordia de Dios para que más allá la nueva compañera que adquirió se le muera para que él quede viudo total, o su esposa anterior se muera por accidente, por ahí, por alguna cosa. Ahí sí queda ya libre. Pero, ¿qué tal si no muere? Por eso decía yo al comienzo, hermano, es bastante espinoso este tema y es penoso porque da pena decirle a un pastor amigo: ay, pastor, lastimosamente, por más que usted esté predicando y aquí haciéndose pasar por pastor nomás como si nada haya pasado, está perdiendo su tiempo, váyase al banco nomás, escuche por lo menos sea un buen creyente nada más, pero no pretenda ser líder. Entonces ya en la Asamblea de Dios no se permite eso, hermano. No se permite un pastor segunda nupcia estando vivo él o ella. Tiene que ser viudo. Amén. Amén. Amén, pastor. Paz del Señor, Pastor Haroldo. Amén, hermana, adelante. ¿Puedo hacer un comentario sobre este tema que ahorita tocó el pastor? Sí. Recién expusimos el libro de Malaquía y el profeta Malaquía, Dios hablaba a través del profeta Malaquía y dice que lo desechaba
a los sacerdotes de ese tiempo porque justamente cometieron este pecado, que dejaron a sus esposas israelitas y se buscaban otras esposas y seguían en el servicio del templo. Pero dice que el Señor Dios los había desechado. Entonces, Sí. Dios desecha tal actitud. Amén, pastor, era eso. Sí, es correcto. Ahí el Señor dice en Malaquía que a la mujer de su juventud la desecharon. Se mezclaron pues con gente pagana que no eran judías justamente y se hacían pasar. Eso sucedió justamente por algo. Nehemías le arrancó los cabellos y las barbas a los sacerdotes. En esa época sucedió aquello. Para que nos demos cuenta, ellos podían, de ahí deduce o se saca la sana doctrina, en cuanto al ministerio sacerdotal, de que no puede más ejercer el ministerio pastoral alguien que hace eso sin enviudar siquiera. Puede llegar a ser simplemente ya uno más del banco, pero no más un líder. Ya está desechado por Dios. Bien clarito lo tenemos ahí, la respuesta está más contundente ahí. En caso de obreros o de creyentes que conocen la verdad, pero no así a los que vienen del mundo ya con una historia, que no conocían a Cristo, se hicieron cristianos, arreglan su vida, se les permite, hermano, porque lo hicieron en una época de ignorancia. Amén. Amén. Está más claro ahí, ¿no, pastor? Porque sí, verdad. Como usted decía, en otras palabras, ahí lo que habla en Malaquía, es como cuando dice que lo desechaba, en otras palabras, decir, bueno, hacer lo que querrá, pero ya no tener mi respaldo. Así se lo puede. Ya no sos sacerdote, quería decirle el Señor. Ya no sos más sacerdote. Estás en disciplina, estás expulsado, en otras palabras. Amén. Podés llegar a hacer cualquier cosa menos eso. Amén. Exactamente. Amén, pastor. Muy bien. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Cuántos participantes tenemos? Esta lección, perdón, hermano, ustedes que saben de su manual, esta lección termina aquí, ¿no? Ya comienza otra materia. Amén, termina ahí, pastor, esta lección. Muy bien. ¿Y ya comienza otra materia? Sí. Sí. ¿Qué comenzamos? Comenzaría misionología. Misionología. Muy bien. Yo estoy esperando que termine allá para, no sé si lo va a hacer a través del Zoom. Gary y Rebeca tienen exposición. O como yo estoy en casa, o lo van a hacer acá delante de mí nomás, pero ¿se acuerdan que yo le di una pequeña tarea a ustedes al comienzo de... ¿Sí? ¿Se acuerdan de la pequeña tarea que les di al comienzo de la participación mía con ustedes? ¿Alguien se acuerda? Amén, pastor. ¿La hicieron? Me imagino que la hicieron. Era un cuestionario. Era cuestionario porque en el cuestionario uno aprende, sinceramente. Eso no hay que escucharlo nomás. Hay que investigarlo, hay que definir según el diccionario qué significa cada cosa para que lo entendamos. Así a veces escuchamos cosas que no la entendemos, lo investigamos y si lo investigamos ya vamos a saber el significado de aquella palabra que no sabíamos. Para eso son los cuestionarios. Les animo a que lo hagan si no lo hicieron todavía porque van a tener examen al final con el profesor, ¿no? El director. Y es bueno, hermanos, que sepan también esa partecita porque involucra prácticamente todo lo que concierne a la familia. Amén. Amén. Muy bien. Amén.
Pastor Haroldo. Sí, adelante. Ya hablé con Rebeca y Gary, me dicen que en unos minutos van a exponer. Que por favor se tomen la foto grupal para que registre la asistencia de que la va a tomar la foto. Perfecto. Y ya luego Escuchen, perdón. Escuchen los hermanos, escuchen las indicaciones del director para que prosigamos y esperemos un ratito la exposición de Gary y Rebeca. Adelante, Sí, hermano. por favor, tomémonos la foto. Pastor, puede poner ahí en su pantalla, dejar de compartir para que todos puedan aparecer en la pantalla ahí. Ok, ahora ya pueden aparecer todos en la pantalla para la foto. Las otras exposiciones se van a realizar el día viernes de la otra semana. Aprovechen, hermanos, que están con el pastor para hacer las preguntas que tenían que hacer de las anteriores clases o también de las de ahora, mientras se va aprovechando el tiempo hasta que Gary y Rebeca ya puedan incorporarse para la exposición. Estamos con tiempo. ¿Ya salió la foto? Todavía. Por favor, el hermano Humberto, solo falta él que active su cámara y tomo la fotografía, por favor. Hermano Humberto, le solicitan activar su cámara para la foto. Si es que está presente. Amén. Sí, ya activo, ya activo. A ver, 1, 2. Y va la primera foto. Una foto más, por favor. Amén. Ya está tomada la foto. Muy bien. La foto está tomada. Ahora, Joselito, ¿qué procede? Si hay algunas preguntas, como decía el pastor José Luis, estamos aquí para participar. Si todo está conforme, mi hermana Alcira. Yo tengo una pregunta, pastor, que me gustaría hacerla ya relacionada al tema del divorcio. Si usted recuerda a la predicadora Catherine Kuhlman, ella en pleno ministerio dejó a su esposo y se casó con otro. Eso le costó prácticamente 8 años de silencio en su vida ministerial, porque la predicadora era ella, no era su esposo. Dios tuvo misericordia de ella, precisamente ya le volvió a dar la gracia para predicar, pero no como antes, como lo tenía. ¿Podría usted darnos una explicación acerca de las consecuencias, previamente, sobre todo en la vida ministerial, cuando se cree hacer caso a la voz de Dios, pero en realidad no es lo apropiado ni lo adecuado en esta circunstancia? Porque pensar que Dios le hable diciéndole que deje a su cónyuge, ¿no? Sí. De acuerdo al tema preciosísimo que hemos aprendido en esta lección, especialmente había estado tocándose eso, ¿no? Vemos que lo original es original. Yo a esta edad de la vida me tocó ir aprendiendo a comprar algunos repuestos, y cuando busco repuestos me dicen, no señor, ya original no viene, el vehículo viene con piezas originales de
su fábrica, pero después que usted comienza a cambiar, ya no son originales. Ya no son originales, son simplemente copias nada más, pero ya no es original. Nunca más un matrimonio, por más que se lo trate de adornar por donde se lo quiera, nunca más será original. No más, porque en la lección que hemos participado, ya hicimos comparación también de que el matrimonio nació patentado. No es para después tratar de hacerlo. Hay otra palabrita que cuando se le mete otra cosa a un producto, ¿cómo se le llama? Pero ya está mezclado el producto. Tiene otra mezcla. Entonces el matrimonio nació patentado y un predicador que hace eso, o predicadora, que quiere cambiar a su pareja, nunca más volverá a ser el mismo o la misma. Predicará, dirá alguna cosa, enseñará, pero ya no tiene, perdió toda la esencia, perdió moral, perdió peso. Su prédica nunca más se la voy a creer. Antes, si alguna vez yo miré algunos mensajes cuando estaba más joven todavía Maldonado, el apóstol, y su esposa, la profeta, después de su escándalo que tuvieron mayúsculo de matrimonio, ella simplemente, seguramente descubrió, porque esos eran los chismes, que ella descubrió que él tenía otra hijita por ahí en una mujer que ya apareció grandecita, la niña adolescente ya casi. Y bueno, pues el rompimiento de esa relación, volver a escucharlo. Al final no se sabe si estos tipos se divorciaron o no. Pero nunca más da gana de escucharlo a él. No da gana de escucharlo a ella. Si él canta bonito o si ella predica bonito, qué sé yo, ya no hay interés, se le perdió toda gracia. Sale de la persona esa hermosura de Dios que había en él, esa gracia que hacía que las personas le escuchen, le atiendan, le obedezcan, quieran estar con ella. Salió, lo abandonó, en otras palabras, el Espíritu de Dios, como hizo con Saúl. El Espíritu de Dios lo abandonó y andaba errante buscando adivina ya para escuchar alguna cosa de Dios. Es triste la vida abandonada de Dios, como en el caso de un ministerio, hermano. Entonces, tenemos que cuidar celosamente nuestro ministerio, nuestra pareja, nuestra esposa, el marido, hay que cuidarnos y nunca pretender caprichosamente querer cambiar de pareja. Para nada, hermano. Nunca más será el mismo. Si bien será salvo en el día de rendir cuentas, si se mantiene en los caminos del Señor, pero ya el ministerio literalmente lo perdió. Lo perdió, no lo va a rescatar nunca más. Ya leyó la hermana Araceli que pusieron de los sacerdotes en Malaquías, que el Señor los desechó. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, ya estaban desechados. Podría servir ya para otra cosa, pero no ya para sacerdote. En el caso de esta predicadora y en el cualquier otro caso también que aparezca. Mejor es dedicarse, como decía, mi pastor lo decía bien dicho, el día que yo le falle al Señor, yo prefiero agarrar mi pala y mi hacha, ir a carpir mi barbecho y tumbar mis palos por ahí, porque ya no sirvo más para pastor, si yo le fallara al Señor. Y el viejito lo decía bien dicho, hermano. Lo decía bien dicho. Amén. Ese comentario. No sé si estamos con audio. Sí, pastor. Amén. Muy bien. Sí, estamos escuchando. Correcto.
Yo espero simplemente que ustedes, hermanos, pongan atención a eso. Pongan atención, son jóvenes ustedes. Todos tenemos mucho que perder, no solamente los jóvenes. Todos tenemos mucho que perder. Así que hay que cuidar esa área en nuestra vida y conservar eso precioso que Dios nos ha dado. El original, la original, el ministerio es precioso, es original. Lo demás ya está por demás. Dios lo desecha, seguirá siendo el mismo, pero de nombre y apellido, pero de gracia y ministerio de Dios ya no tendrá más. Lo que diga lo repite como el oro ya, sin sentido, sin gracia, sin sabor, sin sabor. Así que a cuidarse, no, hermano. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Otro tiene algún comentario? Muy bien. Parece que no. No tengo novedades todavía de Gary y Rebeca. Acá podríamos, estos minutitos que quedan, verlos a ellos, o de qué manera, Joselito, pueden ellos exponer. No hay problema, pastor, se puede terminar la clase y el próximo viernes se expone con todo lo que faltan. Falta la hermana Sarina, falta el hermano Joel, falta Araceli, y Gary y Rebeca también podrían exponer el viernes. Podemos terminar la clase, pastor, con una oración. Y muy bien, muy bien. Entonces, por su buena atención, sus buenas preguntas, por lo que hemos compartido, hermano, creo profundamente que vale la pena cuidar a nuestra pareja, cuidar a nuestra pareja. Si algo sucedió en el pasado, hoy cuidemos lo que Dios nos ha dado. Si algo sucedió en tiempo de ignorancia, hoy tenemos toda la luz de la palabra en nuestros corazones, así que no le fallemos al Señor nunca más. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta preciosa noche, por el tema compartido. Ha sido de mucho provecho para mi vida. Gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra que nos ilumina, que podamos, Señor, andar en el temor y temblor de tu palabra cada día. Bendice a cada uno de los estudiantes, Señor, que están poniéndole empeño, que podamos terminar, Señor, este mes ya con todas las materias, Padre, con todas las clases culminadas y sacando el máximo provecho de él. Bendice al director, Señor, y a cada uno de los estudiantes. Te lo pedimos, amor de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga. Si el Señor quiere, el próximo viernes estamos viendo la cara de nuevo. Amén. No se falten a la dominical. Los que encargaron sopa de este grupo están listos, los bagres, los blanquillos para la sopa. Amén. Amén, Dios nos bendiga a todos. Paz del Señor. Paz del Señor. Paz del Señor.